Comenzábamos este programa precisamente hablando de los cruceros y por eso hemos querido invitar a esta tertulia, a esta sección, a donde realmente vienen los grandes protagonistas del sector turístico, los grandes líderes, como te decía, Alfredo Serrano, es el director de CLIA en España. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido de nuevo Gracias. a Miradas Viajeras. Gracias por la invitación. Bueno, un sector, el de los cruceros, que goza de buena salud, que ya en el 2019 gozaba de una gran salud, que no tiene techo, que sufrió un parón muy importante por la pandemia, pero que ahora empieza a recuperarse, gracias a Dios, salvando las dificultades de la pandemia y la injusticia del tratamiento que ha recibido por parte de las autoridades y de sanidad. Pero bueno, seguimos camino, empezamos una etapa nueva, como bien dices, sí, y empezamos a trabajar de nuevo para conseguir las cifras del 2019, superarlas, ¿no? Efectivamente, la verdad es que escuchaba la introducción que hacías y pensaba para mis adentros que si uno puede ser una prueba de cómo se encuentra el sector, diría que muy bien, y me explico. Yo habitualmente, pues por estas fechas, tengo amigos, conocidos, gente que sabe lo que me dedico y me preguntan, oye, ¿qué crucero me recomendarías? ¿Crees que hay un crucero para mí? ¿Qué debería hacer? Eso, habitualmente pueden ser 2, 3, 4 personas. Este año estoy superado. O sea, realmente es una cosa increíble. Yo creo que una de las cosas que ha pasado durante la pandemia es que mucha gente que no podía viajar ha pensado lo que quería hacer y entre las cosas que ha dicho, cuando tenga la oportunidad voy a... Y el crucero es una de ellas. Oye, Alfredo, luego quiero hablar contigo de este tema de los cruceros, sobre todo de los precios, de las ofertas que estoy viendo, porque veo una tendencia que me alarma un poco. Pero a partir de eso, y antes de comenzar y de adentrarnos en estos aspectos, a mí me gustaría preguntarte, para los que no lo conozcan, ¿qué es CLIA? Bueno, CLIA es la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, estamos presentes en los mercados más importantes, nuestra cabecera está en Estados Unidos y bueno, pues tenemos oficinas en 16 países. Nos ocupamos sobre todo de todo lo que tiene que ver con la relación con las autoridades, iniciativas legislativas, normativas, regulatorias, aspectos de comunicación como el que me estás dando la oportunidad de tener hoy con vosotros y para dar a conocer pues todo lo que el sector ofrece en todos los sentidos, en aspectos de sostenibilidad, en aspectos del tipo de producto que ofrecemos o en aspectos como puedan ser la salud, la seguridad, todo lo que puede ser común al sector. Cuando comienza la pandemia, y es verdad que las noticias eran alarmantes, barcos parados, gente confinada en los propios barcos durante un tiempo ingente, generó muchísimo miedo y ya que hablabas de las autoridades, yo sigo pensando que no se ha tratado bien al sector de los cruceros desde el punto de vista tanto de las autoridades como del tema de sanidad. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que bueno, pues, el sector de los cruceros y en general el transporte marítimo es un sector que no es bien conocido, salvo por aquellos que nos dedicamos a él. Me refiero a lo que pasa dentro de un barco, ¿no? Lógicamente a lo que es la experiencia de crucero. Y yo creo que ante ese desconocimiento, incluso por parte de responsables de sanidad, que tampoco se les puede pedir que sean expertos en todo, pues se tomó, en mi opinión, decisiones de, bueno, pues vamos a parar porque tenemos otras prioridades. Creemos y sigo pensando que un enfoque más colaborativo en el cual nosotros somos los expertos, los intereses eran los mismos y quiero pensar que todos hemos sacado lecciones aprendidas de esta situación para que se cuente con nosotros un poco antes, para que se nos escuche, que lo que queremos es aportar soluciones que creo que son perfectamente compatibles. El mismo mensaje que siempre lanzamos al sector y que siempre lanzamos cuando nos encontramos y nos enfrentamos a cada uno de los subsectores turísticos, contar en el sector turístico en las mesas de decisión con los grandes expertos de cada uno de los subsectores del sector turístico, que son los que realmente saben, los que están formados y los que pueden aportar valor a las decisiones que se toman en política, porque muchas veces se toman sin conocimiento ninguno y esto hace muchísimo daño a una industria, a un sector que, por ejemplo, como te contaba al principio, en España mueve más de 550.000 cruceristas, factura más de 6.000 millones de euros, pero sobre todo da empleo a más de 55.000 personas. Efectivamente, somos una parte, yo creo que muy importante del turismo y además tenemos la suerte de tenemos la segunda posición en Europa en lo que es mercado receptor. Tenemos el primer puerto de cruceros de Europa, que es Barcelona. Somos el primer puerto de embarque para nacionalidades tan importante como son los norteamericanos. Hemos construido mucho y yo creo que lo tenemos que no solamente mantener, sino potenciar. Somos un referente en el tema de cruceros, desde luego en Europa.
Yo antes decía que el sector de los cruceros no ha tocado techo ni de largo, pero ni a nivel mundial, donde decíamos antes que se facturan más de 150.000 millones de dólares y además da empleo a 1 millón de personas. No ha tocado techo, pero es que en España muchísimo menos, y una prueba de ello es que hay muchos puertos que ahora ya empiezan a recibir cruceros y, como bien decías antes, las peticiones, las solicitudes de información están siendo cada vez mayores, ¿no? Efectivamente. Y además me gustaría incidir que, por supuesto, yo creo que es quizá la parte que resulta más próxima, que es la contribución económica que generan los turistas, los cruceristas. Pero no nos olvidemos de que los barcos se construyen y se mantienen en astilleros, la mayoría de los cuales están en Europa. Y en la parte de reparación naval, en Navantia Cádiz, los astilleros de Navantia son, yo me atrevería a decir, que prácticamente líderes en ese segmento. Y bueno, por supuesto, cada vez que un barco llega a un puerto, paga impuestos, tasas, se abastece de un montón de mercancías que son suministradas localmente por empresas que se dedican a ello, con lo cual el impacto económico va mucho más allá del gasto que hace el crucerista. Me gustaría también subrayarlo. Oye, quiero preguntarte por los grandes retos de futuro que tiene ahora la industria del sector cruceros, porque claro, yo antes hablaba de las cifras que genera, pero también nos enfrentamos a retos, por supuesto, hablaremos de ello ahora mismo, pero antes déjame preguntarte, entonces, ¿un barco en estos momentos y a pesar de todo es un transporte seguro? Por supuesto. Y además no puedo decirlo más claro cuando yo recientemente he estado a bordo de dos. Bueno, en Semana Santa he estado haciendo un crucero. Hace poco también tuve la oportunidad de pasar unos días a bordo de otro. Los protocolos de seguridad que se siguen a bordo de un barco son mucho más exigentes que lo que en este momento tenemos en tierra. Pero no solamente son esos protocolos, sino la preocupación y el interés por parte de la tripulación en que así sea. Es decir, hay todo algo que está pasando de puertas para adentro que está detrás, a efectos de desinfección, a efectos de no recirculación de aire o de filtrado, en fin, limpieza, por supuesto el personal que se encuentra a bordo, las pruebas que se realizan, todos los protocolos que hay en caso de que se pueda detectar un positivo. En fin, todavía estamos saliendo, pero todavía estamos, por supuesto, en alerta. Bien, vamos a hablar un poco de los retos de futuro que tiene el sector de los cruceros, que ya no sé si son retos de futuro o ya son retos de absoluto presente, porque la pandemia, como ha pasado en todos los sectores y por supuesto en el sector turístico, ha hecho que avancemos muchísimos años, que vayamos muchísimos años por delante de lo previsto. Hablamos de innovación, hablamos de digitalización y hablamos de sostenibilidad, que es otro de los temas que tanto en las líneas aéreas como en el sector de los cruceros siempre se ha puesto de manifiesto por la contaminación que generan y, desgraciadamente, por los gases que emiten, ¿no? Pero también es verdad que dentro del sector crucero, y desde hace años yo tengo noticias de que se está apostando precisamente por hacer barcos mucho más sostenibles, con emisiones cero e incluso barcos eléctricos. Bueno, yendo por partes, yo creo que el primer reto que nos encontramos precisamente es la recuperación, de la que ya hemos hablado un poco y quizá pues hablaremos más adelante. Segundo, que no es nuevo, que esto ya viene de bastantes años, es la sostenibilidad. Yo creo que está demostrado, y además ya lo hemos en algunos casos ya se ha visto, que el sector de los cruceros, que por supuesto se enmarca dentro del transporte marítimo internacional, lo que pasa, digamos, en una sala de máquinas de un barco o digamos, de cubierta para abajo, es lo mismo en un barco, o es muy similar en un barco de cruceros que en un barco de carga. No pensemos que hay ninguna diferencia significativa. En todo caso sería porque los barcos de cruceros van un poco más allá, tienen todos los gadgets, por decirlo de alguna manera, que pueden reducir el impacto medioambiental, sea los sistemas de lavado de gases residuales, la utilización del combustible más limpio que existe en la actualidad, que es el gas natural licuado, en el cual estamos siendo y hemos sido pioneros en su utilización en el transporte marítimo, sea en lo que tiene que ver con aguas, la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, que lo incorporan el 100% de los barcos que se están construyendo y el 70% de los que están funcionando, sistemas que permiten que las aguas que se descargan al mar tengan un estándar como mínimo el equivalente a un país avanzado como pueda ser España. Estamos hablando, por supuesto, de cosas de todavía más futuro, como pueda ser la electrificación, las pilas de hidrógeno, las pilas de combustible, pero eso es el futuro. Hoy por hoy no existe cualquier tecnología capaz de propulsar un barco de estas dimensiones, ya se está utilizando por parte del sector de los cruceros. Y si me permites,
Hemos encargado recientemente un estudio que espero que pronto vea la luz, pero que lo que intenta es medir cuál es el impacto en la huella de carbono de una persona que hace un crucero de 7 días, tocando diferentes puertos, en comparación de la utilización de otro tipo de transporte. Y lo que se nos indica es que es considerablemente menor en el caso de un barco de crucero. Es verdad que son naves muy grandes y a veces la gente ve cifras absolutas, se están emitiendo tantos kilos o tantas toneladas. Claro, si eso luego lo repartimos por las personas que hay a bordo y cuál habría sido si hubiesen utilizado otro medio de transporte, digamos que la foto que nos da es muy diferente. ¿Se conseguirá ese objetivo de emisiones cero en el año 2050? No me cabe ninguna duda de que así será. Desde luego no va a ser por el sector de los cruceros. Por supuesto, cualquiera puede entender que lo mismo que pasa, por poner un ejemplo, en la aviación, las compañías aéreas no construyen aviones, nosotros no construimos los barcos, pero desde luego es el reto que le hemos puesto a los astilleros responsables de la construcción de los barcos. También, evidentemente, depende en parte de la disponibilidad de los combustibles, que tampoco son los astilleros, no somos nosotros, son las compañías energéticas, que los hagan disponibles en todo el mundo y que los produzcan a escala, pero estoy convencido de que va a ser así. Dentro de los destinos, hace tiempo te escuchaba que la recuperación tiene que ser una recuperación consensuada y armónica, en la que los destinos tienen mucho que decir. Sí, y eso es todavía, digamos que es uno de los retos que nos queda. La recuperación no está siendo todo lo armónico que nos gustaría. Pero bueno, en fin, vamos a pensar que todos estamos sacando lecciones de esta situación y que la próxima vez, si sucede, lo haremos todos mejor. Porque una de las cosas que a mí me importa mucho contar es que un barco, un crucero, no es solamente lo que pasa a bordo, es que cada vez que llega a un puerto hay una infraestructura brutal de gentes y de empresas, de subsectores que tienen que dar servicio precisamente a los cruceristas. Se me ocurre ahora mismo, evidentemente, los proveedores de los puertos, combustible, manutención, restauración, pero incluso los propios autobuses lanzadera que van llevando y que tienen que adecuarse también a toda la tipología de los viajeros, porque también la movilidad es un tema importante. Evidentemente, los receptivos, las excursiones, bueno, absolutamente todos los subsectores del sector turístico que en cada destino operan cuando llega un barco con 3.000 o 4.000 personas. Absolutamente, es impresionante y además como todo suele funcionar como un reloj. Es decir, ¿cómo puede ser que ves y dices, esto es impactante? Pero sí, son operaciones que están muy optimizadas, mucha gente no solamente trabajando, sino pensando cómo organizarse para que la experiencia para el crucerista, esas horas o esos días que pasa en el destino, los pase disfrutando y no esperando en una cola o un papel que le falta o qué sé yo qué. Estamos hablando con Alfredo Serrano, es el director de CLIA en España, que nos está hablando y haciendo una radiografía del sector de los cruceros, de cuál ha sido la situación, la recuperación y cuál es la situación actual de este sector maltratado por las instituciones, fundamentalmente en tiempos de pandemia, pero que ha sabido una vez más recomponerse y mostrar toda su fortaleza y esa buena salud de la que goza este sector, que sigue creciendo día a día y en el que, por ejemplo, Alfredo, los viajeros españoles han demostrado que son un viajero muy importante que deja 660 euros en cada puerto al que arriba cada barco. Sí, bueno, el crucerista español yo creo que es considerado como un buen crucerista. Es un crucerista que sí es verdad que tenemos el reto de cada vez de hacer la temporada un poco más larga, todavía sigue siendo un crucerista bastante estacional y yo, por supuesto, ahora se acerca el verano y quizá no sea el momento, pero también animo a recuperar lo que ya estaba pasando antes de la pandemia, y es que cada vez más españoles iban de crucero y lo disfrutaban porque se puede disfrutar todo el año como hacen otras nacionalidades y otros países. Oye, Alfredo, me dices que has estado en 2 cruceros últimamente, en Semana Santa y hace unos días. ¿El embarque y desembarque de un crucero tras pandemia, tras COVID-19, ha cambiado mucho? Bueno, en el embarque sí, en algunos casos, pues evidentemente hay un protocolo previo para poder acceder, pero yo creo que es bastante fluido, o sea que tú sí, bueno, pues tienes algún trámite más que debes realizar, por supuesto, es lo mismo que está pasando en otros medios de transporte y lo que es la parte del desembarque es muy fluida. ¿No tienes la sensación que en los diferentes países europeos cada uno ha hecho la guerra por su cuenta?
Sí, sí, claramente así ha sido. O sea, yo creo que en parte ha sido por lo que decíamos al principio, porque en vez de acudir a los expertos que somos nosotros y que realmente, como decía anteriormente, tenemos el mismo interés, que es que los cruceros sean seguros, porque creo que bueno, pues se ha optado por cada uno pues, con un conocimiento en muchos casos pues, limitado, pues poner las medidas, extrapolarlas de otra situación y bueno, pues no ha sido lo mejor. Antes te preguntaba, he dejado la pregunta para después, me contabas que mucha gente te está llamando para preguntarte. A mí me pasa también, me llaman por cruceros, por tal. Y te quería preguntar, tengo la sensación, primero, de que ahora está costando llenar los barcos, todavía no estamos en esa recuperación total que decía yo antes que probablemente se produciera en el año 2023, pero sobre todo tengo la sensación de que las compañías están haciendo un esfuerzo muy importante a nivel de campañas de publicidad, en la que fundamentalmente focalizan la estrategia de llamada al viajero en el precio, es decir, por un precio muy asequible, tienes 6 días en los que ya te incluimos todo tipo de manutención, excursiones, bueno, casi todo, menos la compañía, todo. ¿Crees que esto es positivo para mantener la calidad de los barcos? Bueno, a mí no me corresponde, lógicamente, valorar la estrategia comercial de las diferentes compañías y sí puedo decir que el sector de los cruceros ofrece muchas cosas a un precio cerrado y eso creo que siempre ha sido uno de sus puntos fuertes. Cada compañía, según el momento y la situación del mercado, que puede no ser lo mismo en España que en Alemania o que en Polonia o que en otros sitios, pues adecua su estrategia comercial y la va modulando según sea el momento. Con respecto a la dificultad de llenar los barcos que decías anteriormente, yo desde luego el barco en el que yo estuve estaba lleno, pero más allá de eso, evidentemente ya nos estamos acercando a la temporada alta, sí que está habiendo muy probablemente mucha venta, lo vemos todos, mucha venta de última hora porque ha habido mucha incertidumbre y vamos, yo soy positivo, soy optimista. ¿Y psicológicamente no le afecta a un viajero por el conocimiento que has tenido estos últimos días en los cruceros, por palpar un poco al crucerista, no le afecta el meterse de repente 3.000 personas, 4.000, 5.000 personas en un barco durante 7 días? Yo no lo he percibido en absoluto, para nada. Es verdad que también una de las características del sector de los cruceros es que en un barco habitualmente hay diferentes nacionalidades. Es difícil que solamente haya una, o por lo menos en muchos de los barcos. Y la sensibilidad, digamos, esa prevención con respecto a la enfermedad. Hay países que han avanzado más rápido, que han levantado sus restricciones en el resto de la economía antes que en España y que ya están más familiarizados con la idea de bueno, pues hacer una vida, digamos, ya han dejado más atrás el COVID, como nosotros seguramente lo dejaremos en las próximas semanas en nuestra mente. Oye, Alfredo, antes de entrar en el estudio hablábamos de una labor social muy importante que me gustaría, o a la que me gustaría que te refirieras ahora, porque me has puesto los pelos de punta, pero déjame, ya que has hablado de países como Polonia, que en estos momentos de la tarde presente también a otra de las invitadas que vamos a tener en los próximos minutos con nosotros. Es Agata Witoslaja, es una de las grandes líderes del sector turístico, es la directora de la Oficina de Turismo de Polonia en España y hoy ha querido venir a hablar con nosotros un ratito sobre este maravilloso país al que hay que viajar, un país seguro, un país que genera absoluta confianza, pero sobre todo un país diverso en el que pasar unos días de ensueño, y te lo digo yo, que le conozco bien. Buenas tardes, Agata. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación para poder compartir las impresiones del destino, no solamente como la encargada de la Oficina de Turismo de Polonia en España, sino también a nivel particular, porque yo, igual que mi compañero de mesa, esta tarde pues también he regresado hace muy poco de Polonia, con lo cual mis impresiones también personales son muy recientes y muy positivas. Pues vamos a hablar de eso, efectivamente. Y eso es lo que me gusta, positivismo, pero positivismo real, no de boquilla, sino positivismo en el comportamiento, en la actitud, en el compromiso, en la implicación y sobre todo en la forma de viajar de todos aquellos que están queriendo recuperar la normalidad, de aquellos que quieren volver a sentir, a emocionarse, a vivir, a experimentar y sobre todo a recuperar el sector del turismo. Luego hablaremos con Agata porque abriremos ventana al mundo. Nos vamos a ir después a hablar de Polonia unos minutitos, pero dejadme que vaya cerrando con Alfredo Serrano, que es el director de CLIA en España. Alfredo, al final hablamos de retos, de presente y de futuro,
pero estoy absolutamente convencido que hay encima de la mesa algunas cuestiones que son absolutamente necesarias, como es la creación y la construcción de nuevos barcos que se están preparando, que antes de la pandemia se quedó un poco parado, pero había algunos proyectos brutales de nuevos barcos. Y luego, como te decía antes, ese proyecto solidario que me apetece mucho que cuentes, porque creo que es importante también estas cosas. No todo es negocio, sino también hay que solidarizarse con la gente más necesitada. Pues sí, sin duda. A ver, en primer lugar, por alusiones a los barcos en construcción, el sector de los cruceros tenía antes de la pandemia un calendario, una cartera de construcción de los barcos muy importante, de más de 100 barcos para los próximos 5 años. Evidentemente se ha producido un leve retraso en alguno de esos, en parte también por las dificultades para aprovisionar ciertas mercancías, materiales necesarios. Pero la cartera se está manteniendo. Las compañías han mantenido esa cartera, más allá de que se retrase la entrega 6 meses antes o 6 meses después. Y son barcos estupendos, con las últimas novedades, por supuesto, en el aspecto de entretenimiento, esparcimiento, etcétera, etcétera, pero también en el aspecto de sostenibilidad, que es casi una obsesión en nuestro sector. Y luego sí tenemos, y creo que, bueno, pues quiero aprovechar y te agradezco la oportunidad, nuestra asociación CLIA tiene una colaboración con una ONG que se llama Naves de Esperanza, Mercy Ships en inglés. Esta es una ONG que bueno, pues a lo que se dedica es una labor que para mí es extraordinaria y bueno, pues que ahora explicaré muy rápidamente, pero que tiene uno de sus barcos, el barco más moderno que está en la actualidad en Tenerife, y va a zarpar a Senegal. Siempre está operando habitualmente en África, y a lo que se dedica un equipo de médicos, enfermeros y tripulantes voluntarios es estar atracado durante unas semanas, un par de meses, y dedicarse a realizar intervenciones quirúrgicas o tratamientos de cosas que para nosotros en un país como España casi tenemos olvidados. Tratamientos de labios leporino, vacunación, tratamientos de tumores que tendrían una solución muy fácil, pero que tristemente no llega a estos países, y sobre todo también formar, porque aprovechan para tener personal hospitalario local, se les da la formación de lo que es la medicina moderna, para que luego posteriormente, cuando el barco vaya a otro país a continuar con su labor, ellos puedan mantener lo que han aprendido trabajando con médicos occidentales. Es una ONG estupenda, liderada por gente maravillosa, a quien yo pues quiero mucho, de verdad, y que está haciendo un trabajo maravilloso, y quería reconocerlo hoy, aprovechando la oportunidad que me das y que el barco se encuentra en Tenerife durante unos días. Naves de Esperanza, qué bonito nombre, qué bonita denominación. Me quedo con este último mensaje, porque no todo es negocio, no todo es rentabilidad, también es compromiso con la sociedad, y CLIA de nuevo lo demuestra con esta iniciativa. Alfredo Serrano, director de CLIA en España, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. En cuanto saquéis el estudio del que me has hablado, aquí estaremos. Lo contamos aquí. Claro que sí. Muchas Alfredo gracias. Serrano, director de CLIA para España, gracias de verdad por habernos acompañado.